Muy buenas noches, les habla Juan Guillermo, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. Los conceptos, según la experiencia de muchas culturas representadas en las cabezas de la cultura, o sea, las personas que las más allegadas al conocimiento. No hablo si fueron ricos o no, pero en cada cultura el conocimiento es, o las autoridades del conocimiento son los que nos dejan conceptos, pero porque ellos también han tenido unas experiencias y de acuerdo a esa experiencia, pues lo dicen, ¿no? Entonces, voy a hablar sobre el alma, pero teniendo en cuenta a los órficos, porque es interesante, ¿no? Tener el concepto desde este punto de vista. En otros programas pues hablaré sobre el alma, de pronto según Platón, Pitágoras, aún Aristóteles y otros que descubriremos, ¿no? Y de acuerdo a esa cantidad de conceptos es posible que nos vamos a dar cuenta que todos llegan a un punto común, posiblemente inmortalidad. Ya ustedes sacarán sus propias conclusiones. Hoy solamente la transmigración del alma entre los órficos. ¿Cómo es que esta cultura consideraba eso? Toda esa literatura que uno encuentra sobre estos temas son interesantísimos y se da uno cuenta que aún la cristiandad ha tomado de las culturas anteriores a la cristiandad, recordando que la cristiandad más o menos está entre el 326 o 330 y algo con Constantino, donde se instituye la cristiandad, o sea que es muy joven, pero la cristiandad se va armando de acuerdo a todos estos conceptos. ¿De qué? De otras culturas, lo que ellos llamaban paganos. Cogen cosas de los paganos y lo adjudican a su religión. Es posible también que los órficos eran una religión cuando hablaban de estas cosas. También dándonos cuenta que hoy en día solo se dice que son 3 religiones, pero también las religiones son caducas, los conceptos son caducos, el conocimiento se va como complementando, si pudiéramos decirlo de esa manera. Los órficos, si pudiéramos verlo como una cultura con una religión, eran muy místicos y eso es lo que a nosotros nos da el carácter de decir que lo que se va a hablar es a nivel religioso, por esa misticidad, porque vamos más allá del aquí, ¿cierto? Y esa cultura, pues como todas las que se meten o nos metemos en el más allá, en lo intangible, pues llenos de misterios. Sea misterios que se están revelando o misterios que de una u otra manera no hemos podido entender. Cuando uno entiende, deja de ser misterio, ¿cierto? Y pues como muchas doctrinas, siempre hay un momento en que a uno lo reciben, lo llaman el iniciado. Hay evidencias de esta cultura de la que quiero en poemas atribuidos a quién, a Orfeo, así como dice Jesús, Cristo, cristianos,
pues todo lo órfico se le atribuye a Orfeo. Él, en su habilidad como escritor, pues habla sobre, en sus poemas habla sobre el alma. Y todos estos escritos, pues, nos narran poéticamente cómo es que este movimiento religioso nos expresa esto que muchos, desde la filosofía hasta hoy en día, la llamada religión, como se llame, pues tiene que ver con el alma. Pues Orfeo o los órficos, ellos sí tienen una diferenciación en la religión de hoy. ¿Cómo qué? Que ellos no hicieron esa estructura gigante, dogmática como lo verdadero, amparada por sus oradores que son sus sacerdotes. Ellos no tenían esa estructura, ¿no? Ni del dogma, ni de una iglesia X que tiene que uno ir a adorar y que allá hay que ir. O sea, no tenía nada de eso. Era como muy filosófico, yo creo. Cuando uno lee sobre todo esto en filosofía, que uno no lo ve como un dogma ni como algo que tengo que aprender porque es la verdad. Yo creo que era más o menos así, de acuerdo a lo que uno está estudiando. Y pues ahí, entre ese conocimiento que uno indagaba y todo esto, pues cada uno podía interpretar filosóficamente lo que Orfeo en sus obras, en sus poemas, pues lo decía, ¿cierto? Pero sí había unos principios estables, ¿cierto? Que a través de la historia se transmitía. Dentro de estos misterios, o dentro de esto de la transmigración de las almas. Pero sí, de una u otra manera, Orfeo está como uniendo, recopilando, no hablemos de enciclopediando, como la enciclopedia, cuando hubo la enciclopedia que cogieron temas y los metieron en tomos, si pudiéramos decir así, pues él, no en tomo, pero sí en escritos, empezó como a recopilar toda esa información. También me imagino que era muy objetiva de acuerdo a su cultura y él creía en eso, porque uno no dice lo que no cree como autor, ¿no? Por ejemplo, yo lo que le estoy diciendo me convence en muchas cosas, pero esto es de lo que está escrito, no es lo que yo estoy diciendo por mi autoría. Y sí me convence mucho lo de la transmigración de las almas en ciertos puntos de vista, ¿cierto? Ahora, él al compilar fragmentos de... fragmentos de las llamadas rapsodias, poemas, pues que al último le dicen, esos poemas son de Orfeo. Los poemas son de Orfeo. Entonces él, en esos fragmentos del siglo I antes de Cristo, pues se encuentra todo lo que vamos a hablar de la transmigración de las almas, que puede ser corto o puede ser largo. Pero la transmigración de las almas es como decir que este es el cuerpo y que el alma va, llega a un cuerpo, tiene una experiencia, sale y vuelve a otro. Transmigra, ¿cierto? Si transmigra, entonces hay que ver si transmigra
en animales, en plantas o solo en personas. Porque hay muchos que dicen, los vegetarianos, no como vaca porque de pronto estoy comiéndome una familiar. Entonces, para los orfeos, pues es posible que la transmigración de las almas también tiene que ver con ir a hospedarse el alma en un animal, sabiendo para Orfeo y Órfico sus seguidores que el alma es inmortal y que es intangible. Es como decir, aquí al frente está el alma, no la veo, pero ahí está, ¿cierto? Las almas de los animales, como que ahí uno dice, bueno, la transmigración, según los orfeos, el animal puede entrar en un hombre porque el hombre tiene alma, o el hombre puede transmigrar a un animal, sabiendo que los dos tienen algo que los anima con un cuerpo de forma diferente. Pues ellos tenían un tratamiento respecto a esto diferente en cuanto a que el hombre sí podía transmigrar a un cuerpo animal. O sea, es indio. O sea, los indios hoy en día, pues ellos tienen mucho de esto, los vegetarianos. Pero cuando voy adelante, yo digo, es posible que ellos no crean que el hombre transmigra a un animal, pues en sus postulados parece que estaban más convencidos que sí. O sea, en sus postulados órficos, porque ellos eran vegetarianos. Y al ser vegetarianos, entonces no comen carne. ¿Por qué? Pues porque de pronto ahí yo puedo caer en ese intento de transmigrar, como para ser inmortal. El alma es inmortal, pero para ser inmortal con cuerpo, ¿cierto? En esta dimensión. Entonces, si uno quiere en esta dimensión ser inmortal, pues cada vez que salga del cuerpo, coja otro cuerpo y se va renovando el cuerpo. Pero el alma sigue igualita. Estos órficos, que de ahí uno ve que hay mucho del cristianismo, ellos hablan de la purificación y el castigo. O sea que purificación y castigo. Si yo hice esto, entonces tengo que volver en carne propia a sentir lo que le hice a otro. Un ejemplo. Ellos explicaban más o menos eso. Y cuando nosotros estamos hablando de esto, a veces encontramos en literatura parecida a la cristiana que se habla de eso, pero es muy hindú. O sea que los hindúes están también muy influenciados de Orfeo. De ahí también, como se habla de justicia, de castigo, de acuerdo a cómo se comporta en el mundo, el alma, si pudiéramos decir, se salva o se condena yendo a la cristiandad. Ustedes son pecadores. Si estamos aquí, estamos pagando nuestro pecado. O sea, no hay mucha diferencia a lo que nos dicen Orfeo, ¿cierto? Y muchas almas, entonces están, si nosotros estamos aquí ahorita hablando, de acuerdo a esto que dice Orfeo, pues nosotros estamos purgándonos. Ahí no hablan en el momento de aprendizaje, sino hablan de ustedes están
pues buscando la salvación, pero como no se han salvado, pues siguen acá. Y no es descabellado esto. Las personas que están bien metidas en este materialismo, cuando se van, se ha comprobado hoy en día en terapia por hipnosis, que cuando se van, vuelven por los apegos. O sea, no nos purificamos si estamos tan pegados acá, tan amañados, tan materializados, tan cosificados, que creemos que esta es la realidad. Entonces, no es absurdo lo que Orfeo nos está diciendo. O sea, que ahí yo digo, la cristiandad coge todos estos elementos y en el siglo IV, donde los doctores de la iglesia empiezan a recopilar conocimiento, y ya con Constantino, en el mismo siglo IV, instituye la cristiandad, pues es basado en todo esto. Ya después cogen a Jesús como el que va a ser el representante, pero él nunca supo que fue religión, ¿cierto? La religión cristiana sí coge muchos elementos y estructura una religión como tal. Orfeo no, o los órficos. Los órficos, ellos no tuvieron grandes encuentros, lugares exactos, dogmas, simplemente esto lo pregonaban, pero de pronto no eran tan rígidos que esto es así, asá y asá, ¿cierto? Ya Platón hablaba sobre esto también, hablaba sobre aún hasta el mismo origen, y hubo un periodo que se hablaba sobre la purificación de las almas humanas, o sea que el hombre en su interior ha entendido desde sus orígenes de conciencia que esto no podemos permanecer acá, por lo menos con esos conceptos de tan humano, tan en desacuerdo con la misma naturaleza, tan en contra del bien. Por eso es que habla, purifiquemos, porque siempre hemos tenido como que algo que nos dice que estamos haciendo algo mal, y que ese tránsito que nosotros estamos experimentando, pues tiene que ver con la purificación y un poquito menos con la esencia, que es la verdad de nuestro espíritu, y que aquí de una u otra manera estamos viviendo de pronto la contaminación. Después explicaremos sobre el mito de los titanes, que habla sobre el alma concebida como un castigo, que es muy interesante. También que de ahí pues los órficos, pues Orfeo más bien, él tuvo en cuenta esa parte importante. Para los órficos el alma animal, cuando muere, queda por ahí volando, y como es aire, como que se fusiona al aire y entra a otro ser. El animal, el alma animal. O sea que es tan sutil que entra como en las películas, que uno ve que uno dice, uy, uno dice, está poseído. Eso en cuanto al alma de los animales. ¿Qué dice de el alma de los hombres, de los humanos? Pues de una u otra manera ellos, bueno, el alma de nosotros transmigra como si fuese algo normal, transmigra como si fuese algo normal. O sea, si nos hemos desconectado un poco de la verdad,
porque se supone que si estamos aquí por castigo, ese castigo se repite o nos seguimos equivocando tanto que tenemos que transmigrar. Tenemos que, es obligatorio, volver acá a tener un cuerpo. Y para liberarnos de todo esto, o sea, para que el alma se libere, pues de una otra manera tiene que purificarse. Es muy cristiano. Y eso que la cristiandad uno no conoce todo, uno conoce lo mínimo, ¿no? Y dice que el alma para liberarse depende de Dioniso y Perséfone. Muchas culturas pegadas a hablar sobre el alma, muchas culturas pues toman a Orfeo, cuando él habla en sus poemas de todo esto, como un mediador. Culturas que no tuvieron relevancia de pronto en estos conocimientos trascendentales. Ahora, si el alma como si el alma es inspirada, no aspirada, sino inspirada, y va por el aire, cuando uno ve por allá a Aristóteles, él habla sobre esto. O sea, les doy esas referencias porque es interesante este tema, es bonito, es un tema que nos abre la mente para ver hasta dónde no debemos de tenerle miedo a la muerte, porque es que todos, a su manera, los que han hablado sobre alma, llegan al mismo punto, inmortal. Bueno, después hablaremos sobre que ya se habla que el alma es sí, inmortal, y el espíritu mortal. Ya en otro tema lo hablaremos, que es una última idea desde los últimos contemporáneos, que también han tenido experiencias con el conocimiento de todo este misterio del alma. La transmigración del alma aparece, según ellos, pues como un castigo, como ya lo dije, ¿cierto? Y eso bueno, un castigo, o sea, si yo transmigro, un castigo. Y por otro lado, nosotros, según Orfeo, nosotros estamos como que nuestro origen viene de Dionisio y los titanes, que eran dioses, y venimos con una parte inmortal. Si somos o sea, nos crearon los Dioniso y los titanes, entonces tenemos una parte inmortal porque es de el dios, su 50%, y otra parte mortal, que es el 50% de lo que nos aporta la tierra. Donde aquí este plano es corruptible. Corruptible es como decir que se corrompe, que se daña, que no permanece. Y todas las religiones dicen casi lo mismo. Aquí yo por ejemplo digo que es un planeta de baja vibra, esta dimensión, no es el planeta solo, no, sino la dimensión, y el alma es divina. O sea que cambian es como los términos, pero no hay gran diferencia, o sea que las conclusiones siguen siendo, o nosotros lo que estamos diciendo hoy es influenciado por todas esas culturas, ¿cierto? Porque es que no nace, hay muchos, a nosotros, yo creo que si yo no hubiese leído algo, no hubiera entendido nada del alma, ni supiera de eso.
ya que nosotros sí estamos transmigrando el conocimiento de libro en libro, y de ahí estamos socializándolo, y seguimos repitiendo lo mismo, pero es convincente, tan convincente que todavía se anuncia pues sobre esto, y se habla sobre el cuerpo, todo lo físico que es corruptible, y sobre el otro que es el alma, que es el origen de las, si pudiéramos decir, de todo lo que existe, es la esencia. El alma es el origen de la especie, según Orfeo. Bonito esto, hasta cuando se dice que los titanes fueron los que contaminaron el alma. Y de una u otra manera, pues ahí sí yo lo meto, como que la humanidad se pierde. En otras palabras, somos naturaleza titánica. De ahí es donde uno es soberbio, porque tiene de esos antecesores esa información o ese origen, ¿cierto? Y nosotros tenemos que iniciar pues esa liberación, ese corte, si pudiéramos decir que somos 50 y 50, ese corte de los titanes. Cortar para poder, ¿qué?, recuperar el ingreso de nuestra propia alma y dejar esa parte criminal titánica. Entonces el alma es está más bien en un cuerpo, y cuando ingresa tiene que liberarse a través de ¿qué? De la llamada muerte. O sea, dejar el cuerpo. Pero al dejar el cuerpo tiene que dejar la soberbia titánica. O sea, todo lo que es ese programa titánico, que es largo, en últimas, si nosotros entendiéramos el proceso, ¿cierto? Bonito esto, o sea, es una literatura agradable, ¿no? Y como estamos viajando de cuerpo en cuerpo y nos están enterrando constantemente, entonces también hay que pues hablar sobre la metempsicosis, ¿cierto? Donde la metempsicosis es como Platón habla mucho de esto, donde es un término filosófico griego, y habla sobre transmigración, ya que en últimas es la misma transmigración, pero a lo griego, ¿cierto? Y los órficos, que son los seguidores de Orfeo, recordemos, tenemos que en la expiación, y la religión habla de la expiación, es como reconocer todo mi mal, todas mis culpas, toda mi maldad, ¿cierto? Que vienen del Hades, o sea, no es del Dios que pregonan, sino del Hades, que es como el infierno, que queda aquí. Cuando estamos en expiación, pues tenemos que estar como conectándonos y cortando lo titánico para llegar a la purificación, ¿cierto? No hay nada de diferencia. Yo me acuerdo del cristianismo mucho, porque es que los órficos también hablan que el alma es divina, es inmortal, es
está llena de virtudes, de facultades, y que tiene pues esa memoria súper gigante, esa inteligencia única, esa voluntad, y que cuando logra uno reencontrarse en ese alma y se separa del cuerpo, le meto yo el término conciencia, pues ahí es donde en esa expiación trascendí y me liberé. Puro cristianismo. Y Orfeo fue antes del cristianismo, o sea que cada vez uno se da cuenta que el cristianismo sí es hecho de retazos de culturas que ya tenían este conocimiento. Eso no fue que vino Jesús y bueno, el alma es esto y y la expiación es esto y los sacrificios, ¿no? Entonces, también nos adiciona Orfeo en sus escritos que el alma está muerta mientras se encuentra en el cuerpo. Y si vamos a Platón, Platón dice que el cuerpo es una cárcel y que el alma es del mundo de las ideas y que fue atrapada por accidente. Y busquemos por allá la carroza de los caballos alados, no recuerdo, pero es esto que nos está diciendo Orfeo. O sea que Orfeo también, como yo, estamos cogiendo y transmitiendo un conocimiento que inicia filosóficamente y que en algunos momentos trata de estructurarse como una religión, y que si llegan otros más tarde, le dan un nombre y se convierte en religión como un desarrollo de una verdad. Así sean mentiras, pero debe haber mucho de cierto, ¿cierto? Entonces ya cuando uno se encuentra en el cuerpo, porque el alma llegó acá por según esto, por sus pecados, pues la vida empieza a desarrollarse ¿en dónde? En el infierno, en el Hades. O sea que según Orfeo, este es el infierno. Y cuando uno está ya en el cuerpo, es como si estuviese sepultado en vida, si pudiéramos, yo eso lo invento. Entonces, ¿hasta dónde nos damos cuenta que la transmigración de las almas, yo defiendo una idea de Orfeo, no tanto como pecado, ni sentimiento de culpa, porque hice o no hice, no. Uno transmigra de cuerpo en cuerpo, que lo que llamamos en reencarnación, o encarnación primero y después reencarnaciones, reteque, reencarnaciones, super reteque, etcétera, es porque somos muy apegados a esta dimensión. Y entre más estemos apegados a esta dimensión, conecto con Orfeo, y estoy de acuerdo, pues hay más sufrimiento, porque es que esta dimensión no es que sea una belleza, uno la ama, para irse tranquilo, se adapta, porque ya estamos acá. Pero según Orfeo, uno viene acá, él habla por castigo, pero en mi concepto uno viene aquí no por castigo, sino porque desea estar aquí y le gusta sufrir. Y allá, como él dice que este es el infierno, pues yo digo es de baja vibración. Y todo lo que esté de baja vibración, que es el desamor, y no se entiende el verdadero amor, y se pierde la esencia del alma, pues los que perdemos la esencia del alma estaremos muchas veces en estos planos inferiores. Hay mucha gente que dice, pero yo siempre he sido bueno. Pero si estamos acá es por algo. Nos dejamos atrapar o nosotros mismos nos atrapamos, porque hay mucho que aprender. Espero que este
encuentro haya sido extraordinario, porque de verdad es un encuentro bueno, importante, extraordinario en cuanto al tema, y nos sirva de reflexión para trascender. Y si no sirve para trascender, pues no importa, pero sí hay que indagar el más allá para nosotros poder entendernos desde adentro, estando aquí en esta dimensión. Los que deseen, inscríbanse. A mí me gusta la libertad de la gente, por eso es que yo poco digo, que lo quiero empezar a decir ahora, ¿no? Cada charla que haga. Los que deseen, inscríbanse, clic en me gusta o un comentario. Pero los comentarios prudentes, porque hay gente muy grosera. Y la grosería pues es una señal que de todas maneras uno dice, uy, este que está aquí escribiendo, se le nota su cultura, ¿cierto? Se le nota su agresividad. Y yo contesto con argumento. Y de pronto, para ellos es agresividad. Pero si a alguien tengo que decirle, según el lenguaje de lo que escriban, cuando son muy agresivos les digo, tremendo, van para la soledad. Un ejemplo, ¿no? O se nota tu maldad, etcétera, etcétera. Pues es también, si ellos dicen, es que yo opino, pues yo también opino. ¿Listo? Se despide Juan Guillermo, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. Muchas gracias, abrazos y chao.